Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a comentaros mi opinión personal sobre el examen de física de la Comunidad Valenciana de la convocatoria de junio de 2022. En este vídeo voy a ir analizando pregunta a pregunta, valorando cuál ha sido su dificultad, su originalidad y otros aspectos que a mí me parecen interesantes. Además, así vosotros podréis tener una referencia también de cuáles son las preguntas más sencillas y cuáles son las más complicadas. Quizás eso os ayude a elegir mejor las preguntas en el examen, ya que una de las carencias que he observado en muchos alumnos es que acabáis eligiendo las preguntas más complicadas. Y por supuesto, una cosa muy importante, en este tipo de exámenes de la PAU, en las cuales nosotros tenemos una elegibilidad mucho mayor de las preguntas, no hay que menospreciar el hecho de que lo conveniente es preparar todo el temario. ¿Por qué? Porque si preparas todo el temario, vas a poder elegir mejor, ya que podrás elegir las preguntas más fáciles, ya que en ocasiones puede ocurrir que una pregunta sea fácil, pero como pertenece a un tema que tú no te has estudiado, puedes tener dificultades para hacerla. En cambio, otra persona que sí se haya preparado el temario completo va a tener una mayor posibilidad de elegir las preguntas más sencillas. Bueno, vamos a ver cómo ha sido este examen de física, poquito a poquito, pregunta a pregunta. Voy a tratar de no alargarme demasiado porque son muchas cuestiones y muchos problemas de los que vamos a hablar. Comenzamos con la cuestión número 1. Como podéis ver, estamos ante un ejercicio de interacción gravitatoria. Al igual que en la asignatura de química, nos ponen en el título, además del número de la cuestión, el tema al cual corresponde. Vamos a leer los enunciados para intentar, a partir de ahí, comentar un poco lo que me parece el ejercicio. Además, muy importante, cuando vayáis a hacer un examen, siempre leed atentamente el enunciado. No os pongáis a hacer el ejercicio sin haberlo leído antes. El ejercicio, la cuestión 1, dice lo siguiente. Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de un satélite que gira alrededor de un planeta en una órbita circular y también la de la velocidad mínima necesaria para que se aleje indefinidamente desde la órbita en la que se encuentra. Bueno, como veis en esta primera parte nos piden que hagamos una deducción, es decir, mediante las leyes de la gravitación universal y las leyes de Newton debemos hacer la deducción de esas fórmulas fundamentales en campo gravitatorio. Es un imprescindible. Continuamos con el enunciado. Supongamos que un satélite orbita a una distancia r de un planeta y se propulsa instantáneamente de forma que su velocidad pasa a ser 1,5 veces la velocidad orbital. ¿Continuará dicho planeta en alguna órbita o se alejará indefinidamente del planeta? Bueno, esta segunda parte trata básicamente de que sepamos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Y también aparece por ahí, aunque no lo dicen explícitamente, el concepto de velocidad de escape. Bueno, vamos a comentar lo que nos parece este ejercicio, que en mi opinión es un ejercicio bastante adecuado de interacción gravitatoria. En primer lugar, comentaremos que la dificultad del concepto teórico es media. En principio no lo veo ni excesivamente fácil ni excesivamente complicado. Me gusta que pidan deducciones y además luego que apliquemos esas deducciones a una situación de la vida real. Además, creo que en esta cuestión han agrupado bastantes conceptos, con lo cual me parece un ejercicio bastante interesante. La dificultad del desarrollo es media. De nuevo, ni muy fácil ni muy difícil. No hay que hacer cosas raras, ni integrales, ni operaciones muy pesadas, pero tampoco está regalado. Por lo tanto, me parece adecuado. Los principios o leyes que intervienen las tenéis ahí en pantalla. Segundo principio de la dinámica de Newton, principio de conservación de la energía mecánica y velocidad de escape. La originalidad es media. ¿Media por qué? Pues porque tampoco es la típica pregunta que ponen siempre. Es verdad que son los típicos conceptos. Sí, lo es. Pero tal como está preguntado, no me parece que sea tan predecible que se fuera a preguntar el ejercicio de esta manera y además con tantos conceptos en una misma cuestión. Por lo tanto, es una cuestión cuya originalidad valoro con media.
Este ejercicio yo, en principio, sí lo habría elegido para el examen. Me parece un ejercicio de una dificultad razonable y además yo creo que todo el mundo se ha preparado interacción gravitatoria. Es un tema que no os aconsejo para nada que os lo dejéis, ya que siempre sale una cuestión y un problema, por lo menos en estos exámenes. Y ahora continuamos con la cuestión número 2. La cuestión número 2 es de interacción electromagnética, tal como pone en el título, y dice lo siguiente. El potencial eléctrico en el punto A de la figura es nulo y además nos dan el valor de Q2, que es un nanoculombio. Determine el valor de la carga Q1 y el potencial eléctrico en el punto B y nos dan como dato la constante de Coulomb. Bueno, como podéis ver, estamos ante un ejercicio más bien, ahí dice interacción electromagnética, pero yo lo llamaría interacción electrostática, del tema pues de electricidad. En este caso trabajaremos con el potencial eléctrico, lo cual facilita mucho el ejercicio, ya que como sabéis, el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Más complicado habría sido el ejercicio y más largo si en lugar de potencial eléctrico hubiéramos tenido que trabajar con campo eléctrico. Por lo tanto, en la valoración de esta cuestión, en los 4 puntos que valoramos, diremos que la dificultad del concepto teórico es fácil y la dificultad en el desarrollo también es fácil. El concepto de potencial eléctrico es muy fácil de aplicar y por lo tanto pues tienes ahí fácil y fácil, lo cual indica que yo esta cuestión la habría elegido sí o sí. Además, al igual que he comentado antes, todo el mundo tiene que estudiar interacción electrostática. No se puede ir a un examen de física sin tener unas nociones más que respetables de este tema, ya que suelen poner muchos ejercicios, tanto en las cuestiones como en los problemas, relacionadas con esta parte del temario. Los principios o leyes que intervienen, ahí las tenéis: potencial eléctrico generado por una carga puntual y principio de superposición. La originalidad vamos a ponerle que es baja, ya que ejercicios de este tipo de potencial eléctrico pues ponen habitualmente, aunque más habituales, realmente más habituales son los de campo eléctrico, pero bueno, este tipo de ejercicio también sale bastante. La cuestión 3 dice lo siguiente. También es de interacción electromagnética. Una partícula cargada entra con velocidad constante v en el seno de un campo magnético uniforme no nulo B. Escribe qué fuerza aparece sobre la partícula y razona en qué condiciones ésta será nula y en qué condiciones será máxima. Bueno, ahora sí estamos ante un típico ejercicio de interacción electromagnética y realmente me parece que esta cuestión es casi regalada, ¿vale? Dentro de las cuestiones de interacción electromagnética, yo creo que mucho más fácil no se podría poner. Nos han puesto un ejercicio típico de la ley de Lorentz. Además, los dos casos más facilitos. ¿Cuándo será la fuerza magnética nula y cuándo será máxima? Más fácil imposible, no tenemos ni que aplicarla en la práctica, ya que nos proponen dos casos extremos donde es muy sencillo aplicarla. En fin, creo que esta cuestión 3 es muy sencillita y realmente todas las personas que os hayáis preparado este tema no deberíais tener ninguna duda ni ningún problema en completarla. Desde luego, esta cuestión la habría elegido a la hora de hacer el examen, por supuesto. Dificultad del concepto teórico fácil, dificultad del desarrollo fácil, principios o leyes que intervienen simplemente la ley de Lorentz. La originalidad es muy baja, ya que la ley de Lorentz la ponen habitualmente en este tipo de exámenes. De hecho, lo que es original es lo fácil que es el ejercicio realmente y con todo cariño. Mejor para nosotros y seguimos con la cuestión número 4. La cuestión 4 trata de nuevo de interacción electromagnética y dice lo siguiente. Por un hilo rectilíneo indefinido circula una corriente uniforme de intensidad I. Escribe la expresión del módulo del vector campo magnético B generado por dicha corriente y dibuja razonadamente dicho vector en un punto P situado a una distancia D del hilo. Si el módulo del campo magnético en ese punto es de 100 microtesla, deduce cuánto valdrá en un punto que se encuentra a una distancia de medios. Exprese el resultado en teslas. Bueno, estamos ante otro ejercicio de interacción electromagnética. Más bien, yo diría que este ejercicio es
de interacción simplemente magnética, porque no veo mucha electricidad, salvo en el hecho del hilo conductor que genera el campo magnético. Pero bueno, está bien, interacción electromagnética, no hay problema. Lo que vamos a hacer aquí, lógicamente, como os imagináis, es aplicar la ley de Biot-Savart. También se podría aplicar la ley de Ampère de la circulación, pero aquí en la Comunidad Valenciana es más habitual utilizar la ley de Biot-Savart, sin problema. Como no nos piden que deduzcamos nada, sino que nos piden que escribamos la expresión, nosotros lo haremos. Interesante que nos piden que escribamos el vector, muy importante, porque esto le da un toque de dificultad al ejercicio, ya que muchas veces los alumnos os conformáis con escribir el módulo del campo magnético y realmente debemos recordar que la intensidad del campo magnético es una magnitud vectorial. Vamos a valorar el ejercicio diciendo que la dificultad del concepto teórico es fácil, el desarrollo es fácil puesto que no tenemos que hacer ninguna deducción y realmente aplicar la regla de la mano derecha con el pulgar en el sentido de la corriente eléctrica no me parece un desarrollo muy complicado. Los principios que intervienen son la ley de Biot-Savart, simplemente, y la originalidad es baja, ya que este tipo de ejercicio nos lo han puesto muchas veces en la PAU, incluso ejercicios de aplicación, que es lo más habitual. Realmente en este examen lo que sí veo es que en las cuestiones no están yendo a muchos cálculos, aunque en la segunda parte del ejercicio nos piden que calculemos el módulo del campo magnético en un punto que está a una distancia de medios, con lo cual hay que hacer algún cálculo. Bueno, quizá aquí le tendría que haber puesto un media baja, pero ya le he puesto la baja y se queda con originalidad baja. Esta cuestión tampoco es muy complicada, con lo cual, de 4 cuestiones que hemos planteado de momento, yo habría elegido las 4. Y realmente, fijaos, que trabajando a fondo los campos, gravitatorio, eléctrico y magnético, y luego la interacción electromagnética, tenemos todas las cuestiones ya cubiertas. Y esto es muy habitual en los exámenes de la PAU de la Comunidad Valenciana, con lo cual todo el bloque de campos es imprescindible estudiarlo. Como he dicho, yo recomiendo que estudiéis todo el temario, pero si solo tuvierais tiempo de estudiar una parte del temario, los campos. Mucho mejor estudiar a fondo los campos y luego los otros temas, pues hasta lo que os dé tiempo. Aunque lo lógico, como he dicho, es estudiarlo todo, ¿eh? Vamos con la cuestión 5. Esta cuestión 5 trata de ondas y dice lo siguiente. Una fuente sonora puntual de potencia 1,26 por 10 elevado a menos 4 vatios emite uniformemente en todas las direcciones. Calcula la intensidad I a 10 metros de la fuente. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora en decibelios a dicha distancia de la fuente? Y nos dan como dato la intensidad física umbral. Bueno, vamos a comentar directamente este ejercicio que no tiene más. Un ejercicio típico de ondas, alguno han puesto en los años anteriores de intensidad sonora y es un ejercicio que si sabes la fórmula es muy fácil. Si no te la sabes, pues es más difícil. Y claro, esta es una parte del temario que mucha gente no llega a trabajar a fondo, con lo cual es probable que, aunque el ejercicio no es difícil, puede que no hayas sabido hacerlo. Yo, desde luego, pienso que en la dificultad del concepto teórico es fácil, la dificultad en el desarrollo es medio, pues nada, más que nada porque aparecen nuestros amigos los logaritmos. Y como hay que despejar de dentro de un logaritmo, bueno, pues yo sé que a veces estas cosas os cuestan. Los principios que intervienen los tenéis ahí en pantalla, intensidad sonora de una onda esférica y escala en decibelios de la intensidad sonora. La intensidad es media alta porque este tipo de problemas, aunque han salido alguna vez, yo creo recordar que en los últimos años una vez, no es habitual que salgan, ya que es una parte muy concreta del temario de ondas. No digo que me parezca mal que lo pregunten, yo creo que hay que ir preguntando de todo, pero realmente es una parte muy concreta del temario. Y ese es el problema del tema de ondas, que es muy grande y entonces si nos quieren preguntar cuestioncillas de teoría, tienen muchos sitios de donde preguntar, aunque hay que reconocer que normalmente no son rebuscados. No se suelen salir de esto que habéis visto, de la intensidad sonora, del efecto Doppler y de la ecuación de una onda. Podrían preguntar muchas más cosas, ondas estacionarias, interferencia de ondas, deducir la ecuación de una onda generada por otras dos. Podrían complicarse la vida y no lo hacen. Pero reconozco que esta parte es muy concreta y hay gente pues que esta parte ni se la mira y cuando llega al examen pues se la deja.
simplemente no la hace, dado que puede elegir otras cuestiones más sencillas. Ya veremos el año que viene, cuando volvamos al método anterior, que se supone que es lo que va a pasar, cuando haya que elegir entre dos exámenes, elegir uno, eso se va a complicar, porque hay que mirarse todo el temario. Ahí sí, ahí no tenemos opción. La cuestión 6 es de óptica geométrica. Estaba tardando, siempre aparece una cuestión de óptica geométrica. Ahí tenéis el enunciado en pantalla y simplemente comentar que este tipo de ejercicio sale muchísimo. De hecho, junto con todo el tema de campos, me parece que uno de los temas que vale la pena trabajar a fondo es el de óptica geométrica. Y no por nada, sino por una cuestión práctica. Si ponen muchos ejercicios de óptica geométrica, pues vale la pena trabajarlo, claro. Sabéis que mínimo una cuestión y en muchas ocasiones algún problema. Pero la cuestión no os la quita nadie. Además, es una cuestión típica en la cual nos van a poner una lente que será convergente o divergente. En este caso podéis ver que es convergente. Y vamos a tener que hacer el cálculo con la ecuación de las lentes delgadas y en muchas ocasiones el diagrama de rayos. Esto no es difícil, pero claro, si no lo has trabajado y no lo has estudiado, te va a costar, ya que sin estudiar este tema no es tan fácil, ya os lo digo yo. Vamos a valorar y, lógicamente, pues en principio la dificultad del concepto teórico es fácil. Os habéis dado cuenta que no he leído el problema. Así es la vida. Si necesitáis leerlo, paráis el vídeo y lo leéis, ¿vale? Se me ha pasado y tampoco creo que tenga mayor importancia en este caso, ya que es un enunciado bastante sencillito. La dificultad del desarrollo he puesto que es fácil, aunque cuidado, que en estos ejercicios hay que tener mucho cuidadito con los signos. Los principios o leyes que intervienen, ecuación de las lentes delgadas. La originalidad pues es baja porque este ejercicio ha salido muchas veces. En principio, de las 6 cuestiones que llevamos, yo no habría renunciado a ninguna. Quizás la que hemos hecho antes, la número 5 de la intensidad sonora en decibelios, puede ocurrir que alguien no la haya preparado, pero las cuestiones en general están siendo fáciles. Casi la más complicada que he visto es la primera, la de campo gravitatorio, de momento. Todavía nos quedan 2 cuestiones más, con lo cual vamos a ver qué tenemos por aquí. La cuestión 7, que me ha salido ahí el enunciado un poco torcido de la foto que hice de la hoja que me trajeron, trata sobre, dice ahí, física del siglo XX. Bueno, cuando habla de física del siglo XX es un concepto un poquito genérico, así que vamos a leer el enunciado para ver a qué parte de la física del siglo XX se refiere. Dice, al iluminar un determinado cátodo con radiación monocromática de la frecuencia que veis en pantalla, se produce el efecto fotoeléctrico. Vale, pues ya sabemos en qué parte de la física del siglo XX estamos. Vamos a estudiar o vamos a hacer un ejercicio que trata del efecto fotoeléctrico. En este caso nos dice lo siguiente, continuamos. Se mide el valor del potencial de frenado, incremento de V, calcula el valor de la frecuencia umbral y determina el metal que constituye el cátodo. Nos dan un montón de datos y veis que nos dan el trabajo de extracción de 3 metales. Bueno, este ejercicio de efecto fotoeléctrico me gusta. Es un ejercicio, además, que nos da como dato el potencial de frenado, que no es lo habitual en este tipo de ejercicios, con lo cual aquí a más de uno le puede haber pillado fuera de juego, ya que estamos acostumbrados a calcular la energía cinética del fotoelectrón o la velocidad del fotoelectrón. Bueno, en este caso no nos queda otro remedio que trabajar con el potencial de frenado, que no es muy difícil, pero que si no sabemos nos pueden haber pillado. Por eso, aunque la dificultad del concepto teórico es fácil, y la dificultad del desarrollo es fácil, yo sé que a más de uno le puede haber costado. Es decir, lo que quiero decir en este caso es que en esta cuestión pasa como en la cuestión número 5. Como son partes del temario que muchas veces no se trabajan con la profundidad que se debe, ya que yo sé que el temario de física es súper amplio y que realmente trabajar todo el temario a fondo es una cuestión compleja, en este caso, siendo un ejercicio fácil, puede haber mucha gente que no lo sepa hacer el día del examen. ¿Por qué? Pues porque ni se lo ha mirado. O porque lo ha mirado de forma superficial y claro, te meten aquí el potencial de frenado y te rompen. Y ya no lo puedes hacer. Bueno, esa es la ventaja de que haya tantas cuestiones para elegir. Y de que os hayáis preparado los campos a fondo, claro. Os podéis permitir el lujo de, en este tipo de cuestiones, pasar palabra y no hacerlas. Como tenéis ahí, los principios o leyes que intervienen son el efecto fotoeléctrico y el potencial de frenado. Y la
Originalidad es media por esto mismo, por el hecho de que hemos utilizado el concepto de potencial de frenado, que no es lo habitual en este tipo de cuestiones en la PAU de la Comunidad Valenciana. Vamos por la última de las cuestiones, que es la cuestión 8 y que también me ha salido el enunciado un poco torcido. En este caso también pone física del siglo XX, solo que lógicamente no va a tratar sobre el efecto fotoeléctrico. Más bien ya viendo por encima el ejercicio, ya vemos que estamos ante un ejercicio en el cual vamos a tener que trabajar con reacciones nucleares. Entonces, en este caso va a haber dos conceptos. El primero es el saber ajustar las reacciones nucleares, ¿de acuerdo? Nos ponen ahí la ecuación nuclear y nos piden que razonemos cuál es la partícula X que no nos dan. Lógicamente, esa parte del ejercicio es muy fácil y como es tan fácil, pues nos piden más cosas, claro. Luego nos dicen que el núcleo de níquel emite 2 fotones y nos dan las energías de dichos fotones. Si en un segundo emiten 10 elevado a 11 fotones de cada tipo, calcula la energía por unidad de tiempo que se produce en la emisión. Bueno, en este caso, esta pregunta es un poco rarilla, la verdad, es que casi no es de física. Esta pregunta es de matemáticas, realmente. Pero bueno, el caso es que esta preguntita puede haber mosqueado a más de uno. Un ejercicio que a priori es bastante sencillo, se te puede complicar la resolución de esta segunda parte si no tienes claros los conceptos. Dificultad del concepto teórico, he puesto que es media, más que nada por la segunda parte del ejercicio, que sin ser muy difícil es un concepto que no se explica de forma explícita habitualmente en clase. La dificultad del desarrollo fácil, porque las operaciones que hay que hacer son muy sencillas, pasar de megaelectronvoltios a julios es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad a nivel matemático y de procedimiento. Los principios o leyes que intervienen son las que veis en pantalla, ajuste de una reacción nuclear y energía por unidad de tiempo. Que muchos me podéis decir, Ángel, ¿eso es la potencia? Pues sí, pero nosotros le llamamos energía por unidad de tiempo para poder calcular el número de fotones por unidad de tiempo que emiten estos núcleos. La originalidad, vamos a darle media por esta segunda parte del ejercicio que hace que a más de uno seguro que se le haya atragantado. Sin ser especialmente difícil, por supuesto, pero entiendo que en un temario tan amplio que te pregunten esto tan concreto, pues es un poco fastidioso, porque ya digo además que es una pregunta que en clase no se explica de forma explícita. Normalmente, seguro que hay algún profe que sí, pero normalmente no se entra en el concepto a fondo de el número de fotones por segundo que emite una partícula. Vamos ahora con los problemas. Aquí tenemos el primer problema que, lógicamente, y como siempre, trata de interacción gravitatoria. Ya he dicho antes que estudiar los campos es fundamental. El ejercicio, en este caso, dice lo siguiente. Un planeta del radio que veis en pantalla, que tiene una intensa actividad volcánica, emite fragmentos en las erupciones que pueden llegar a orbitar circularmente a una altura de 400 kilómetros, donde el campo gravitatorio del planeta vale 7 metros por segundo cuadrado. Mucho cuidado que no estamos hablando del planeta Tierra sobre el papel, estamos hablando de un planeta de 5.000 kilómetros de radio, que no es el planeta Tierra, y que tiene una gravedad a 400 kilómetros de su superficie de 7 metros por segundo cuadrado. Y ahora nos hacen dos preguntitas. Apartado A. Deduce las expresiones de la velocidad orbital y de la energía mecánica de un fragmento de masa de 2 kilos que se encuentra en dicha órbita y calcula también sus valores numéricos. Muy importante, estamos ante un problema y nos están obligando a deducir las expresiones que vamos a utilizar. Esto me parece muy interesante. Por lo menos que digan, que deduzcamos las expresiones, porque yo considero que en física hay que deducir las expresiones, siempre que no sean leyes fundamentales, porque claro, si no, se convierten en matemáticas. Y yo creo que hay que hacer deducciones entendiendo lo que uno está haciendo. Por lo tanto, no me parece mal que nos avisen en el apartado A que debemos deducir las expresiones. Luego el apartado B dice lo siguiente. Calcula el campo gravitatorio en la superficie del planeta y la velocidad con la que el fragmento ha sido emitido desde dicha superficie. Bueno, como veis, un ejercicio bastante interesante de campo gravitatorio. A mí me parece que tiene una dificultad media en cuanto al concepto teórico. La verdad es que no es un problema excesivamente fácil. Tampoco es imposible, pero la verdad hay que dominar el tema de campo gravitatorio. Si no, nos podemos ver en apuros. La dificultad en el desarrollo considero que tiene una dificultad media también.
ni muy difícil ni muy fácil. Hay los principios o leyes que intervienen, que son bastantes: ley de la gravitación universal, segundo principio de la dinámica de Newton, intensidad del campo gravitatorio, conservación de la energía mecánica, y seguro que me dejo alguno porque es un problema muy completo. La originalidad media alta, ya que dentro de campo gravitatorio está todo muy visto, han puesto muchos problemas a lo largo de la historia y este es diferente. La verdad, es un problema que tiene un nivel de dificultad razonable, sin pasarse, pero tampoco está tirado, ¿eh? Este es un problema que o tienes los conceptos muy claros de interacción gravitatoria o puedes tener dificultades a la hora de hacerlo bien entero. Vamos con el problema número 2, que trata, según dice ahí en el encabezado, de interacción electromagnética. Vamos a verlo. Una carga puntual fija Q1 se encuentra situada a 1 metro de una carga puntual fija Q2, cuyos valores de cargas ahí tenéis en pantalla. Dice ahí, apartado A, determina el punto de la recta que contiene las cargas en el cual el campo eléctrico es nulo. ¿Estaba tardando este ejercicio? La verdad es que este apartado a mí me parece más de una cuestión. Pero bueno, lo han puesto aquí, es interesante y vale la pena que lo hagáis el día del examen, porque a mí me parece un apartado bastante sencillo. Ahora bien, vamos a ver qué dice el apartado B, porque claro, solo sabiendo hacer un apartado tampoco os podéis tirar de cabeza a hacerlo. Vamos a ver, el apartado B. Un protón con velocidad inicial nula se deja libre entre Q1 y Q2, a 90 centímetros de Q2. Determina la diferencia de energía potencial del protón entre el punto inicial y un punto situado a 10 centímetros de Q2. ¿Qué velocidad tendrá el protón cuando alcance este último punto? Bueno, este apartado ya es más difícil que el anterior, aunque no es imposible. Hay que aplicar el principio de la conservación de energía mecánica, ya que el campo eléctrico es un campo conservativo. Bueno, vamos a valorar el ejercicio y diremos que la dificultad del concepto teórico es media. En efecto, el apartado A no es excesivamente difícil, pero el apartado B le da un puntito de dificultad. No es imposible el ejercicio, ni mucho menos. Me parece más fácil que el de campo gravitatorio, he de decirlo, pero le vamos a dar media y una dificultad en su desarrollo media también, ¿de acuerdo? Está un escalón por debajo del problema 1, eso sí, pero como tampoco estoy aquí graduando con tanta precisión, bueno, pues es así brocha gorda, ¿vale? Lo de media, alta, baja es brocha gorda, ya lo sabéis. Principios o leyes que intervienen: intensidad campo eléctrico, principio de superposición, conservación de la energía mecánica, principios fundamentales en toda la parte de electrostática. Y por último, la originalidad es media. ¿Media por qué? Pues porque ha puesto el apartado B, porque el apartado A no es nada original, pero el B pues tiene su puntito de originalidad, me gusta. Vamos con el tercer problema. Tenemos un problema de ondas, y es un problema que la verdad, este sí lo elegiría yo de cabeza. Es el más fácil sin duda de todo el examen. Dice lo siguiente: la función que representa una onda es esa que tenéis en pantalla. Apartado A, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda a partir de la ecuación. Esto es un regalazo, no es un regalo, es que es un regalazo. Gracias por el punto, señores. Vamos. Apartado B, la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1 metro del foco emisor, para t igual a 8 segundos. Este no es tan regalo como el anterior, pero para el nivel de ejercicios que estamos viendo es bastante sencillo. Realmente es el problema más fácil de todo el examen, sin ninguna duda, y es el que yo elegiría de cabeza. Lógicamente, para ello os tenéis que haber preparado el tema de ondas. Claro, si no os habéis preparado el tema de ondas, mala suerte, pero habiéndose preparado todo el examen, sin duda alguna, este ejercicio se puede hacer en 10 minutos o menos, de forma muy sencilla y directa. Por lo tanto, pasamos a la valoración, que como os imaginaréis, va a ser que el ejercicio tiene un concepto teórico fácil, un desarrollo fácil, aunque reconozco que hay que derivar la función seno, pero, señores, estando en segundo de bachillerato, ese tipo de derivadas hay que saber hacerlas de forma rutinaria, vamos, facilísima. Conceptos: ecuación de una onda y velocidad de vibración de una onda. Y por último, la originalidad baja. Pongo baja porque siempre que ponen la ecuación de una onda, oye, preguntan lo mismo. Si es que esta pregunta la he visto yo en pruebas de acceso a grado superior. Aquí en la Comunidad Valenciana también, por lo menos el apartado A. El B ya menos, pero el A sin duda. Y en otras comunidades autónomas donde piden más nivel en la prueba de acceso a grado superior, este ejercicio tal cual, ¿eh? Por lo tanto, pues claro, con ese nivel de ejercicio, pues me parece fácil. Pero bueno, no todos los ejercicios de un examen tienen que ser difíciles.
Y como he dicho, lo importante es tener todo el temario preparado para que podamos elegir este tipo de ejercicios cuando aparecen. Porque si no has preparado el tema de ondas, por más fácil que sea, pues a lo mejor no eres capaz de hacerlo. Mala suerte. Vamos por el problema cuarto, que es el último de todos. El problema 4 es de física del siglo XX. Y bueno, tiene pinta de ser complicado. Yo siempre digo que los problemas de física del siglo XX, yo con cuidadico, porque es una parte de la física que me cuesta más entender. Sobre todo cuando llegamos a la teoría de la relatividad. Claro, ahí tenemos un ejercicio que, si empezáis a leerlo, podéis ver que es de teoría de la relatividad, porque nos dan el tiempo de vida media de un mesón en su sistema de referencia y cuando se mide a velocidad relativista respecto a un sistema de referencia ligado al laboratorio. Claramente estamos en un ejercicio en el cual vamos a tener que aplicar la teoría de la relatividad de Einstein, sobre todo porque aquí observamos que hay un proceso de dilatación del tiempo. En el apartado A nos dice el valor de la velocidad respecto al laboratorio. Lógicamente ha habido un proceso en el cual el mesón tiene una vida media mayor y por lo tanto, pues eso nos permite calcular con la ecuación de dilatación del tiempo esa velocidad que lleva. Y luego en el apartado B nos piden que calculemos la energía cinética y la energía total en megaelectronvoltios en ambos sistemas de referencia. Claro, el ejercicio en sí mismo, dentro de los ejercicios de relatividad, no es de los más difíciles que he visto en mi vida. Pero, como el concepto mínimo de teoría de la relatividad y de todo lo que ello implica es complicado, yo voy a decir que la dificultad del concepto teórico he puesto difícil, o sea, ni alta, difícil, peor que alta todavía, ¿vale? Es un concepto difícil. La verdad que la teoría de la relatividad, no digo que no haya gente que la entienda, que estoy seguro de que muchos físicos la entienden perfectamente. Pero yo, a pesar de llevar dando clase muchos años, sabéis que soy químico, entiendo solo partes de la teoría. Y de hecho, probablemente cualquiera me diría que no entiendo nada. Y no le faltaría razón. Si me coge un físico de los que sabe relatividad, me da 2 collejas y me dice, Ángel, no tienes ni idea. Y no lo voy a negar, me cuesta. Esta parte de la física me cuesta, no termino de comprenderla. La dificultad en el desarrollo no es difícil, es fácil. Las operaciones, ya veréis cuando resuelva el examen y haga el vídeo, no es especialmente difícil. Más difícil, como digo, me parece el concepto. Ahí tenemos los conceptos o principios que intervienen, la relatividad, dilatación del tiempo, energía cinética y energía total. Ojo, relativista debería poner, pero bueno, ya se ha quedado como energía total. La originalidad es media. Dentro de lo que cabe, tiene una cierta originalidad, pero tampoco es un ejercicio de teoría de la relatividad, de esos que yo pueda haber dicho, esto no se me habría ocurrido en mi vida, que lo podrían preguntar. El apartado A es bastante directo y claro, y calcular la energía cinética y energía total de un mesón en un sistema relativista, hombre, pues bueno, tiene su originalidad, pero tampoco sin pasarse. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Simplemente, como habéis visto, los ejercicios de física tienen en general un nivel de dificultad medio. Hay alguno un poquito más fácil, alguno un poquito más difícil, pero yo pienso que las personas que hayáis preparado todo el temario no deberíais haber tenido excesivos problemas a la hora de contestar las preguntas del examen, teniendo en cuenta que podéis elegir entre los 4 problemas 2 solamente y entre las 8 cuestiones 4 solamente. Es decir, la elegibilidad os da muchísima ventaja. Ya veremos el año que viene qué es lo que pasa. Por lo pronto, ya vamos a ir cerrando el vídeo. Espero que os haya entretenido y que os haya aportado alguna información que no tuvierais vosotros acerca del examen. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de revisar mi canal. En él tengo muchos exámenes resueltos de todos los niveles. Graduado en ESO, pruebas de acceso a grado medio y superior, pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años que tienen ejercicios muy interesantes y, por supuesto, pruebas de acceso a la universidad para los chavales que vais por el método general, es decir, segundo de bachillerato o terminar un grado superior y para la universidad, la prueba, digamos, normal, la rutinaria. Muy bien, y ya hemos terminado. Me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.